Okay. Juan 19, 29 y 30. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos espamparon en vinagre una esponja y poniendo un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estaremos predicando bajo el tema la fidelidad de Dios a lo consumado. La fidelidad de Dios a lo consumado. Entonces estamos hablando de que la muerte es la etapa final de nuestras debilidades. De nuestras debilidades humanas y terrenales terminan con la muerte. El sufrimiento termina con la muerte de manera física. Ahora bien, Jesús está hablando esta palabra en la última etapa de su ministerio terrenal. Para muchos esta palabra no tenían valor, no tenían sentido, porque estaba hablando a alguien que estaba al borde de la muerte. Para muchos no entendían, para muchos la muerte de Jesús fue un fracaso, fue una derrota. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con consumado es? Lo que Jesús quiso decir es misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. Jesús le estaba diciendo, el Hijo le estaba diciendo al Padre: el hombre no te debe nada. Todo lo que él hizo, pónmelo a mi cuenta. Gloria a Dios. Pónmelo a mi cuenta. Todo lo que él hizo, hazme responsable. Yo me he hecho responsable de eso. Y por eso he venido a la cruz. Para perdonarlo y para pagar el rescate. Entonces, después de esta palabra, todo el que se acerca a Dios debe ser por medio a la fe en Jesucristo. Todo el que se acerca a Dios no tiene manera ni tiene los recursos para acercarse a Dios, a menos que sea poniendo toda su confianza en el único medio de salvación llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El único. Entonces, ahora bien, por medio a lo que vino a lo consumado, es lo que Dios va a ser fiel. Dios va a ser fiel a lo que viene después de ahí. Y lo que viene después de ahí es la manifestación de la gracia de Dios para que el hombre se acerque a Dios por medio a la fe en el que hizo el sacrificio. Por medio a la fe en el que dijo: consumado es. Es decir, que después de la cruz y después de estas palabras, lo que Dios va a tomar en cuenta es la fe en Jesucristo. Ahora bien, Dios solamente tiene compromiso con su palabra y su propósito. Si usted cree que Dios tiene compromiso con usted, usted está muy, pero muy equivocado. Usted no ha entendido el Evangelio. Si usted cree que Dios lo que ha hecho, lo ha hecho para el bienestar de usted, aunque recibimos bienestar cuando lo recibimos, pero lo que Dios ha hecho es para la alabanza de su gloria. Amén. Si usted entiende el Evangelio de otra manera, usted va a tener una mentalidad en sufrimiento, en derrota, porque entiende quizás que usted es el niño lindo o la niña linda de Dios y que Dios tiene compromiso con usted y que Dios tiene que responder a tus intereses. Dios no responde a tus intereses, Dios responde a su propósito. Amén. Y la razón por la que fuimos salvos fue para la alabanza de su gloria. Que todo lo que suceda después de ahí, la gente pueda ver a través de nosotros la gloria de Dios. Amén. Es decir, si yo estoy predicando aquí, la gente lo que tiene que ver es la gloria de Dios a través de Ariel, que era un hombre pecador, que vivía alejado de Dios y hoy puede servirle a Dios y hablar de su palabra. Y lo que van a ver no es un Ariel, sino la gloria de Dios fluyendo a través de Ariel. Al igual que el grupo de alabanza. Pueden cantar muy bello, gloria a Dios por eso. Pueden hacer que la presencia de Dios se manifieste
Gloria a Dios por eso. Pero usted, cuando suceda eso, no se sienta orgulloso por lo que usted está haciendo. Siéntase gozoso por lo que Dios está haciendo a través de usted. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dele gloria a Dios porque Él es que lo está haciendo. Así es. Amén. El día que usted pierde esta expectativa, perdió completamente el rumbo. Bien. Entonces, Dios es fiel y tiene compromiso con su palabra, con su propósito. Hebreos 10, 14, 17 dice, porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre lo que es santificado. Y a lo que atestiguan lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho esto, este es mi pacto que haré con ellos después de aquel día, dice el Señor. Pondré mi ley en su corazón y en su mente la escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Lo que pasa ahí, vemos ahora entonces que Dios había prometido un nuevo pacto al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿cuándo Dios le promete ese nuevo pacto? Y está prometiendo, el texto dice que es por una sola ofrenda, hizo perfecto a lo que se acerca. Es decir, que por una ofrenda, que es el sacrificio de Cristo, cumplió con la salvación y ha pagado el rescate. Entonces, lo que Dios va a hacer es basado a eso. Dios va a hacer todo lo que va a hacer actualmente es basado en lo que Él prometió. Y Él lo prometió en el Antiguo Testamento a través de Jeremías. Y está hablando de un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, todo aquel que se acerque es por medio del sacrificio de Cristo. Y por medio de ese sacrificio va a ser perfecto el espíritu de aquellos que se acercan. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, por medio de la fe, yo ahora me acerco a Dios y Él deposita su espíritu en mi espíritu. Entonces, mi espíritu es perfecto. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios perfecto. Nos damos cuenta entonces que eso es una promesa dada en el Antiguo Testamento. El asunto que esa promesa se le da a Jeremías 31:33. Pero ¿cuándo se le da esa promesa? Porque lo que está diciendo el escritor de los Hebreos fue lo que dijo Jeremías. Le está recitando lo que dijo Jeremías. Y esa promesa es dada para que se cumpla en Cristo. Porque en el momento que se le da al pueblo de Israel es en el momento que el pueblo está en cautiverio. Y como el pueblo está en el cautiverio, el pueblo no tiene la manera de cómo adorar a Dios porque está lejos del templo. Y como está lejos del templo, el pueblo está decaído, está triste, está atribulado, no tiene la ley, no tiene los sacerdotes, no tiene el sacrificio que hacer. Entonces no tiene la manera de cómo acercarse a Dios. Hay un problema. Porque entonces yo me quiero acercar a Dios, quiero servirle a Dios, pero estoy cautivo. Pero peor aún, no tengo una ofrenda que ofrecer. Pero peor aún, no tengo un templo donde llevarla. Ahora, ¿quién me puede salvar en este momento, en esta condición que yo estoy? Estoy muerto en delitos y pecados, la presencia de Dios se me ha alejado, no tengo la ofrenda, no tengo el sacrificio, no tengo el templo, no tengo absolutamente nada, ni tengo el ánimo, y peor aún me tienen en servidumbre en Babilonia. Esa es la condición del hombre desde que nace. Cautivo en Babilonia. Y no tiene la manera de cómo acercarse a Dios. Y Dios le dice entonces, a través de Jeremías, anuncia un nuevo pacto, porque en este nuevo pacto yo pondré mi espíritu en su espíritu, y por medio de mi espíritu ellos serán santificados. Este espíritu es perfecto. Cuando nosotros venimos a servirle a Dios, y esto es algo que deben tenerlo claro todos, si todo lo que estamos aquí y le estamos sirviendo a Dios, si le fuéramos a servir por nuestra santidad, les tengo mala noticia. Ninguno podemos servirle a Dios. Lo siento. Porque nosotros podemos servirle a Dios por la santidad de Cristo en nosotros. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Si podemos servirle a Dios es porque se nos metió el Espíritu del Santo de Israel. Y por medio de la santidad de Él podemos servirle. Yo creo 100% en la santidad de Dios. 100%. El problema
problema conmigo es con la gente que me hablan de la santidad, es que ellos miden la santidad conforme al pecado de otro. Aprende a medir la santidad no conforme al pecado del otro, mide tu santidad conforme a tus propios pecados. Y te va a dar cuenta que cuando tú mides la santidad de Dios conforme a tu pecado, te va a dar vergüenza. Así es. Te va a dar vergüenza porque nos daremos cuenta que todavía no alcanzamos el grado a lo que es la santidad de Dios. Y esto no es una licencia para vivir una vida en mediocridad espiritual. Es una realidad bíblica que tenemos que entender. Es decir, que la manera donde mi santidad va a ser progresiva es la misma manera cuando yo entienda qué fue lo que se consumó en la cruz. ¿Por qué? Porque en el viejo pacto, en el Antiguo Testamento, en la ley, tenían que purificarse los sacerdotes y el sumo sacerdote para ofrecer un sacrificio. Pero vino un sumo sacerdote que no tuvo que ofrecer ofrenda por su pecado porque nunca pecó. Bendito sea su nombre. Y por medio de él es que podemos acercarnos a Dios confiadamente y encontrar gracia y misericordia en el trono de la gracia, porque hemos puesto nuestra confianza y hemos depositado toda nuestra fe en el único y verdadero y sabio Dios. A él sea la gloria, la honra, la alabanza en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, viene la promesa del nuevo pacto. El gran problema que tenemos en la iglesia es que cuando leemos un texto y no entendemos qué es lo que la Biblia está diciendo. Porque para muchos el nuevo pacto es nuevo porque sustituye la ley. No es nuevo porque sustituye la ley. Es nuevo porque es el único pacto registrado en la Biblia donde Dios Padre hace pacto con su Hijo con la garantía del Espíritu Santo. Por eso es que es nuevo. Porque nunca se había visto un Dios haciendo pacto consigo mismo. Y es tan poderoso este pacto para Dios que en cada pacto debe haber un juramento. Y cada quien debe jurar por alguien mayor que él. Y cuando Dios juró que iba a cumplir el pacto, miró a los lados, miró hacia abajo, miró hacia arriba, y no había uno más grande que él. Y juró por sí mismo, porque no había por quien jurar más grande que él. Y juró por sí mismo. Y es nuevo por eso, porque la naturaleza del pacto es la naturaleza que ha hecho el pacto de redención del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de este pacto? Este pacto es eterno. Por eso Hebreo dice la sangre del pacto eterno. Ese pacto no se inició en la tierra, se inició en la eternidad. Amén, gloria a Dios. Desde lo eterno. Y en la Trinidad se pusieron de acuerdo. Y el contenido del pacto, que es que el Hijo sea todo y en todo. Bendito sea su nombre. Amén. Que Él sea todo y en todo. Aún la misma creación da testimonio de Cristo. Cuando usted ve el sol, ¿qué da el sol? Luz. ¿Qué es el Hijo del hombre? Luz. Si la misma creación da testimonio de Él. Entonces, si usted comienza a ver toda la creación que fue creada por Él, por medio de Él y para Él, es dando testimonio de Él mismo. Ahora bien, este pacto no es por genealogía. El pacto que Dios hizo con Israel es un pacto de genealogía. Por ser descendiente de Abraham, el pueblo de Israel tenía derecho a ciertas promesas. A ciertas promesas que Dios había hecho por medio de Abraham. Entonces, por eso, para yo ser hijo de Dios, o para yo estar en este pacto, no depende de la genealogía humana que yo tengo. No depende de la denominación que he pertenecido. No depende del nombre de la iglesia que pertenecí. No depende de eso. Para estar en este pacto es para aquellos que han nacido del Espíritu de Dios. No es por nacimiento humano, es por nacimiento espiritual. Y este es el pacto que se ha llamado el pacto de los hijos. El pacto de los hijos. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas todos los que les recibieron,
a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pacto entra en los que han nacido de nuevo. Y eso está en la prerrogativa de Dios. Aquí, quien mejor lo explica es Pablo. Pablo dice en Gálatas 3:27, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Pablo está diciendo que todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, él está hablando no del bautismo en agua, está hablando del bautismo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando usted nació de nuevo, usted en su espíritu es revestido de la naturaleza y de la vida de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? De ahí en adelante, Dios a usted no lo mide ni como hombre ni como mujer, sino como uno en Cristo. Entonces, esa es la razón que ahora viene una partícula que se ve en la Biblia que dice en Cristo. Esta partícula solamente aparece en el Nuevo Testamento y el único que la utiliza es Pablo. Porque dice en Cristo, que significa unido a Cristo, que tiene la misma naturaleza de Cristo, que tiene la misma dignidad de Cristo. Somos hijos de Dios porque tenemos el espíritu del Hijo. Podemos hacer cosas espirituales porque tenemos el espíritu del Hijo. Podemos continuar el ministerio de Cristo que pasó de un ministerio terrenal, después de su muerte pasó a un ministerio celestial y ahora su iglesia es que lo hace visible. Dios Hijo se hace visible por medio de su iglesia. Ahora bien, hay una promesa que se hace y esa promesa se le hace a la simiente de Abraham. El asunto que Pablo dice que la simiente era Cristo, que la simiente de la promesa que se le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No era la simiente humana, era la simiente espiritual, porque era la simiente de Cristo. Por eso Pablo dice, y la simiente era Cristo. Por eso que ahora todo aquel que está en Cristo, dice Efesios 1:13, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en pasado, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Jacob tuvo que pelear por una bendición. Y hoy a mucha gente le mandan a pelear por una bendición. Pelea tu bendición. Gánate tu bendición. Porque Jacob peleó su bendición. Hijo de Dios, si tú estás en Cristo, tú has sido ya bendecido con todas las bendiciones espirituales. Tú lo que debes aprender a caminar conforme a la bendición que ya tú tienes. ¿Cuántas bendiciones a ustedes les quedan en el cielo? Ni una. Porque ya Dios todas se las dio en Cristo. Todas se las dio en Cristo. Y la bendición más grande es su Hijo habitando en ti, viviendo su vida a través de ti. Esa es la bendición más grande. Amén, gloria a Dios. Y la segunda bendición más grande es que el día que tú estás en Cristo, Dios unió el cielo con la tierra. Por eso ahora los hijos de Dios nunca más caminan bajo cielo cerrado. Quien caminaba bajo cielo cerrado era el pueblo de Israel. Los hijos de Dios, el cielo nunca más se les cierra, porque están en Cristo. Amén. Porque están en Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no entendemos y nos acercamos a la Biblia pidiéndole a Dios entendimiento, vamos a tener un débil fundamento o no vamos a tener fundamento. Todas las promesas de Dios hechas a Israel son cumplidas en Cristo. Lo voy a repetir. Todas las promesas de Dios hechas como promesa a Israel son cumplidas en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Toda enseñanza que el fundamento no sea Cristo es incorrecta. Lo voy a repetir.
Toda enseñanza que el fundamento no sea Cristo es incorrecta. Amén, gloria a Dios. Lo voy a repetir. Toda enseñanza que el fundamento no sea Cristo es incorrecta. Amén. Toda enseñanza que el fundamento no sea Cristo es incorrecta. Amén. Si el fundamento no está, es incorrecto. Esa es la razón que muchos cristianos están en la iglesia y han nacido de nuevo, porque han nacido de nuevo. Claro que sí, porque el Espíritu de Dios está en ellos. Y comienzan a crecer con el fundamento de Cristo. Pero entonces el problema es que cuando van creciendo, le ponen otro fundamento y el crecimiento se va torciendo, se va torciendo, se va torciendo. Y cuando tú vienes a verlo, te das cuenta que lo menos que ellos se parecen es a edificio de Dios, sino a una ruina que está próximo a caerse. ¿Por qué? Porque iniciaron bien con el fundamento, pero fueron edificando bajo otro fundamento y entonces la edificación fue subiendo, pero torcida. ¿Por qué? Porque pusieron otro fundamento. Así es. Pablo dice, nadie, absolutamente nadie, puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Nadie tiene la autoridad de hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? En esta promesa que se nos da a nosotros como iglesia, como personas del nuevo pacto, la promesa es que te van a dar nuevo espíritu, nueva mente y nuevo corazón. Es la única vez que Dios hace eso, que te hace todo nuevo. Entonces todo es nuevo, tu espíritu, el espíritu renacido, recreado, bautizado en el espíritu, que es lo mismo, sellado, que es lo mismo, es lo mismo. Entonces ese espíritu es nuevo completamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahora Dios tiene que trabajar con la liberación de tu entendimiento en tu mente. Renovar el entendimiento. Hasta que no tengamos un entendimiento renovado, podemos seguir llamándole bueno a lo malo y malo a lo bueno. Pero una gente que tenga el entendimiento renovado, cuando ve que algo está mal, tiene capacidad para decir, eso está mal. ¿Pero por qué, pastor, usted dice que está mal? Porque va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Punto. No es mi percepción, no es que yo me siento que está mal, no. Es que eso no le enseña la Sagrada Escritura. Entonces, si no le enseña, si Dios dice que es malo, es bueno. Entonces, si Dios dice que algo es malo y tú dices que es bueno, entonces tú sabes más que Dios. ¿Verdad que no? Entonces, vamos a llamar lo que Dios llama malo, nosotros lo llamemos malo. Entonces, en este nuevo pacto hay una promesa de un nuevo hombre. Por eso es que el hombre es nuevo. Entonces, este hombre que es nuevo, Colosenses 1:3, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Es decir, que ahora este nuevo hombre fue trasladado de un reino a otro. Le servía a las tinieblas y ahora le sirve al reino de Dios, que es un reino de luz. Ahora, si nosotros ahora debemos alumbrar al mundo con la luz de Cristo. Ahora, si nosotros nos aliamos con el mundo y hacemos las cosas que el mismo mundo hace, entonces ¿está la luz de Cristo en nosotros? No. Quiero que me ayuden. No. Quiero que me ayuden. Entonces el mundo debe ver la luz de Cristo en nosotros. Amén. Sí, Es decir, que si nosotros, ¿verdad?, nos llamamos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos todos hacer algo diferente a lo que hace el mundo. Y no es que salgamos del mundo, porque Jesús dice, no nos saque del mundo, más cuídalo del mal. Cuídalo del mundo, cuídalo de ellos, pero no saque de ahí. ¿Por qué? Porque quienes van a traer la verdad al mundo es la iglesia. Quien va a traer la luz de Cristo al mundo es la iglesia. Amén. Y la iglesia somos nosotros. Amén. Entonces, en el contexto de que Pablo está hablando, es una mentalidad de reino. Dice, trasladado de un reino que le servíamos a las tinieblas. Ahora le servimos al reino de su Hijo amado. Entonces, como le servimos al reino de su Hijo amado, Él es el rey. Ahora, si estamos en un reino, tenemos que tener mentalidad de reino. Vivir conforme a los principios del reino de los cielos. Amén. Todo aquello que no sea conforme a los principios del reino de los cielos, yo tengo que desecharlo. Sí, yo tengo que desechar todo esto. Si la palabra dice que algo está mal, está mal. Sí, yo no puedo hacerme de dura servir como hace el pueblo de Israel, de que en su cara Dios le está diciendo, esto está mal, y yo seguir haciendo lo que está mal. Porque eso yo lo hacía cuando estaba en ignorancia, cuando era enemigo de Dios.
Como estaba en ignorancia y era enemigo de Dios y la vida de Cristo no estaba en mí, yo hacía todo eso. Pero después que yo vine a la luz, que vine a Cristo, yo tengo que ver a través de los lentes del Espíritu y decirle a Dios: Señor, yo te quiero preguntar algo. Esto que yo estoy haciendo, que está practicando, ¿está bien o está mal? Ayúdame. Y ahí verdaderamente yo voy a poder ver cómo el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Este nuevo hombre es parte de un cuerpo. Es decir, todos nosotros que nacido de nuevo somos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Romanos 12:4 dice: porque de la manera que el cuerpo, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un cuerpo. Cada uno de ustedes tiene un don que es puesto para el servicio de la iglesia. En ese don usted debe trabajar y aprender a administrar ese don y trabajar en ese don para edificar este cuerpo. La figura que le utiliza es el cuerpo humano. Mi cuerpo puede disfrutar de sus manos, de mis manos, porque con ella puedo comer, puedo bañarme. De mis pies, porque por ella puedo caminar. De mis ojos. Ahora, si usted se imagina yo caminando con la mano, hay que meterme en un psiquiatra. ¿Por qué? Porque la mano está haciendo una función que no le corresponde. Así mismo es el cuerpo de Cristo. Cada quien debe trabajar en su función, en lo que Dios le dio el don. Y en ese don usted lo va a hacer. Ahora bien, este cuerpo es lo que constituye la iglesia. Entonces, nosotros como iglesia tenemos todo un espíritu perfecto, porque tenemos el Espíritu de Cristo, pero un alma imperfecta. Nuestra alma es imperfecta. Y todo lo que estamos aquí, estamos en la etapa de la transformación del alma. Unos van adelante, otros van atrás, unos se han rezagado, otros no han entendido. Pero bendito sea Dios en Cristo, que hay una promesa de Dios para nosotros, a lo cual Dios es firme y fiel. Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso, todo el que está aquí, que está escuchando, que ha nacido de nuevo, su alma va a ser perfeccionada. Pero si yo me enfoco en cada debilidad que tiene mi hermano, me voy a desenfocar. Porque yo no puedo enfocar en las debilidades de mis hermanos, yo tengo que enfocarme en mis debilidades. Porque bastante tengo yo para tener cargo encima a otra. Entonces perdemos la oportunidad de trabajar, de que Dios trabaje conmigo, con mi alma, porque estoy enfocado en lo mal que está mi hermano, pero no me estoy enfocando en verme en un espejo para yo verme lo mal que yo también estoy. Hay una frase que se hizo famosa, que no es bíblica, pero se hizo famosa, de un dominicano: todos somos santos cuando miramos pecados ajenos. Y es una frase de alguien que la dijo en relajo, pero puede ser una verdad. Todos somos santos cuando miramos pecados ajenos. Todos. Sí. Yo necesito ver qué área de mi vida está imperfecta, necesita perfección. Señores, todo lo que llegamos a los pies de Cristo, llegamos destruidos. Todos. Aquí no hay uno que pueda decir que llegó perfecto. Si alguien llegó perfecto aquí, tú no necesitas a Cristo, vete a otro lugar. Porque tú no necesitas a Cristo. Si usted llegó y usted siente que es perfecto, que no tiene ninguna debilidad, que no tiene ningún fracaso en su vida, que no tiene nada por cual arrepentirse, mire, vaya a otro lugar porque usted no es de aquí. Usted pertenece a otro reino, que yo no sé cuál es, pero vaya a ese lugar. Vaya a ese lugar, honestamente se lo digo. ¿Por qué? Porque todos tenemos imperfecciones, que tenemos que trabajar, todos. Yo tengo imperfecciones, todos tenemos imperfecciones. Y puede ser que la imperfección de mi hermano Edwin me afecte. Puede ser que sí. Pero la imperfección mía, ¿a quién yo afecto? Porque me siento ofendido porque la imperfección de Edwin me ofendió. Pero ¿y la tuya? ¿Quién ofende? Dice, ese no se puede ofender contigo porque tu imperfección lo afecta a él.
Todos necesitamos arrepentimiento, todos. Y Amén. quizás yo más que ustedes. Amén. Si alguien lo ve, si alguien le dice a ustedes que usted es el pastor Ariel, y le dice muchas cosas malas de mí, es mentira. Yo soy peor que lo que le va a decir. Yo era peor de lo que le va a decir. Yo era peor de ahí. Porque ese que le va a decir todo lo malo que yo hacía, solamente está hablando de lo malo que yo hacía en público, porque él no sabe lo malo que yo siempre en privado. Así que él se va a quedar corto diciéndole lo malo que yo era. Cortico, no le crean. Yo soy peor de lo que le va a decir. Pero bendito sea Dios en Cristo que me vio con gracia y misericordia. Amén. Y me salvó por su gracia. Aleluya. Y está perfeccionando mi alma. Bendito sea su nombre. Así es, gloria a Dios. Aleluya. La diferencia es que yo he aprendido a rendirme en la mano de Él para que Él me perfeccione. Así es. Amén. Porque el único que lo puede hacer es Él. Gloria a Dios. El único que lo puede hacer es Él. Entonces, ese es el asunto que debemos aprender, queridos hermanos. Entonces, nosotros llegamos aquí, todos llegamos dolidos, heridos, maltratados, todos llegamos. Aquí no hay uno que no ha llegado con malas experiencias del pasado. Cuando yo comienzo a ver el pasado de la gente, en vez de yo juzgarlo, comienzo a verlo con ojos de misericordia. Hay gente que me han dicho cómo ha sido su pasado, que yo no he llorado porque cuando tú eres pastor tienes muchas veces que mantenerte firme para no involucrar los sentimientos. Porque mi relación con ustedes no es una relación de sentimiento, es una relación espiritual, como pastor. El día que mi relación de ustedes sea de sentimiento, ese mismo día yo dejo de ser su pastor. Ese mismo día. Puede ser mi familia, puede ser lo allegado, puede ser cualquiera. El día que yo compromete lo espiritual con lo emocional, ese día dejé de ser su pastor. No tengo capacidad para dirigirlo, ni corregirlo, ni darle una palabra. No tengo la capacidad. ¿Por qué? Porque mi condición espiritual va a estar ligada a los sentimientos y no a lo espiritual. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Así es que sucede la vida del Espíritu, señores. Dios está perfeccionándonos a todos, está perfeccionando nuestro corazón, está cambiando, está transformando a todos, porque todos necesitamos ser transformados, queridos hermanos. Entonces, la transformación es pasar de un estado a otro. Cuando Dios quiere transformarte, lo hace por medio de su verdad. Dios transforma hablando verdad. Dios cambia hablando verdad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando acercamos a la Biblia es verdad. Es la verdad de Dios revelada. Entonces, hemos dicho que hay otro que ya lo sabe. Dice, hay 3 tipos de verdades en la Biblia. Aquí es que viene, por eso es que necesitamos la transformación del alma. Viene, la verdad es eterna, que tiene que ver con el propósito de Dios eternamente, lo que Dios es eternamente, tiene que ver con el pacto eterno, tiene que ver con lo que Dios ha hecho en el Hijo. Eso es el pacto eterno. Están las verdades bíblicas. ¿Qué es las verdades bíblicas? Son verdades que Dios presentó en el tiempo. Dios la presentó en el tiempo a manera de tipo, sombra y figura. Y la presentó ¿para qué? Para que ellos entendieran lo eterno. Cuando Dios hacía un sacrificio de un animal, estaba representando un propósito eterno. ¿Y qué estaba revelando? Que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, y cuando lo trae a existencia, que lo lleva al altar, está revelando que allá hay un cordero que se fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ese cordero es Cristo. Entonces, ese tipo, sombra y figura. Yo no puedo relacionarme con Dios actualmente a través de los tipos, de la sombra y de la figura, porque eso es la sombra de lo que había de venir. Entonces es una verdad histórica o una verdad bíblica. Y existe lo que se llama la verdad presente. La verdad presente es la verdad que gobierna un pacto. Actualmente hay una verdad que gobierna un pacto. Ahora, esas 3 verdades están ligadas entre sí. ¿Por qué? Porque la que es eterna revela lo eterno de Dios, pero la que es bíblica revela lo que Dios iba a hacer en lo eterno, y la que es presente revela lo que Dios ya hizo en Cristo. Ya yo no tengo que llevar un cordero para que Dios me perdone. Ya Dios llevó el cordero, que es Cristo. La ofrenda que Dios trajo, la ofrenda que Dios pedía al pueblo de Israel, me la puso Él, la entregó Él, que fue su Hijo. Amén. Entonces ahora nosotros estamos gobernados por lo que se llama la verdad presente. Pastor, ¿dónde se inventó esto? Primera de Pedro 1:11, porque de esta manera os haré otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por esto yo no dejaré de recordaros siempre esta cosa, aunque vosotros lo sepáis y esté confirmado en la verdad presente. Lo voy a repetir. Porque esto yo no dejaré de recordar para siempre las cosas, aunque vosotros lo sepáis. Pedro está diciendo, aunque tú sepas esta verdad, yo te la voy a estar recordando. Y aunque esté confirmado en la verdad presente, yo te la voy a estar confirmando. Te voy a repetir lo mismo para que te grabe aquí. Cuando se te grabe aquí, entonces tú vas a vivir conforme a esa verdad, Amén. que es la verdad presente. Entonces la verdad presente tiene que ver con el Hijo siendo todo y en todo. Que todo lo que yo obtengo de Dios es por medio a los méritos y a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que delante de Dios ninguno tenemos mérito, ninguno tenemos algo que hacer delante de Dios, porque Él lo hizo todo por nosotros. Entonces cuando yo deposito mi fe en Él, ahora la verdad que Dios va a ser fiel es lo que ha hecho en su Hijo. Por eso ahora Dios es fiel a los que están en Cristo. Dios no tiene que no estar comprometido a tu fidelidad a una denominación, a un concilio, a un pastor, a un apóstol. Dios está comprometido a los que están en Cristo. Eso tiene que grabarse. A eso que les es fiel. A los que están unidos a Cristo en su espíritu. 1 Corintios 1:3. Mas por estar vosotros en Cristo Jesús, el cual Dios no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Por estar en Cristo, Dios me ha hecho justo. Es decir, que Dios ahora no me mide por mi justicia, me mide por la justicia de Cristo. Por eso es que Él me mide. Pero me ha dado la sabiduría de Dios, la santificación de Dios en su Hijo y la redención, que significa la compra. Redención es comprar. Cristo me compró con su sangre en una cruz, por eso tiene derecho legal sobre mí y sobre ti. Él tiene derecho legal porque Él pagó el precio. El que compra un esclavo, como estábamos nosotros en un mercado de esclavos, es que tiene derecho legal sobre ese esclavo. Y nosotros somos esclavos y Cristo nos compró con su sangre. Amén. Pero no solamente nos compró, sino que nos quitó la culpa. Porque hay una culpa que es por causa del pecado. Pero hay una culpa que es por causa de estar destituido de la gloria de Dios. Como estábamos fuera de la gloria de Dios, teníamos una culpa, que fue lo que sintió Adán cuando salió del Edén. Sintió miedo, vergüenza y culpa, porque salió del Edén, salió de la gloria de Dios y tenía culpa. Pero bendito sea Dios en Cristo, que Él pagó por nuestra culpa. Bendito sea su nombre. Y nos quitó la culpa. Es decir, que ahora yo no puedo seguir caminando con la culpa de mi pasado. Con todo lo que yo viví en el pasado, yo no tengo que seguir cargando con esa culpa, porque Él la quitó. Entonces, no ha librado de la culpa. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos compró por su gracia por medio de Cristo Jesús. Dice, Dios es fiel a eso. A eso es que Dios es fiel. Y es bueno que entendamos, Deuteronomio 28, es verdad, eso es algo que está en la Biblia. Y es dado a Israel los beneficios de la bendición y la maldición de la desobediencia. Pero ahora, si tú estás en Cristo, tú debes ser obediente por naturaleza. Yo no puedo obedecer buscando una bendición, ni desobedecer evitando un castigo. Yo debo obedecer porque tengo una nueva naturaleza, independientemente de que me vayan a dar una bendición, porque ya me la dieron en Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí? Pero si yo no entiendo y no hago un corte perfecto entre lo que se le dijo a Israel y lo que Dios me ha dicho a mí, entonces voy a estar buscando la bendición basado en la obediencia. El asunto y que el día que Dios te salvó no fue basado en tu obediencia, fue por haber creído en aquel que obedeció, Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Ahora, como yo creí en Él, Él me dio su naturaleza y ahora yo tengo que ser obediente por naturaleza. Si tú me dices que tú estás en Cristo y vives una vida completamente en desobediencia, tú estás en cualquier cosa, pero no estás en Cristo. Amén. Así es. No está en Cristo. ¿Por qué? Porque si alguien está en Cristo, si algo se va a garantizar y se va a caracterizar es por la obediencia. Y esta obediencia es progresiva. A medida que Cristo se te vaya revelando, en esa misma medida, esa obediencia debe ser manifestada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así que funciona. Entonces, ¿qué sucede?
nosotros podemos ver ahora los beneficios de la redención, a lo que Dios va a ser fiel, a eso consumado. En los beneficios de la redención tenemos vida eterna, Apocalipsis 5, 9, 10. Tenemos el perdón de los pecados, Efesios 1, 7. La justificación, Romanos 5, 17. Libertad de la maldición de la ley, Gálatas 3, 13. Adoptado dentro de la familia de Dios, Gálatas 4, 5. Liberación de la esclavitud del pecado, Tito 2, 14. Paz con Dios, Colosenses 1, 8. La morada permanente del Espíritu, 1 Corintios 6, 19, 20. Entonces ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado con Dios. A eso Dios va a ser fiel. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Va a ser fiel a que Él me ve como hijo. Me ve como hijo. Y en los momentos más difíciles de mi vida, Él está conmigo como padre. Amén. Aleluya. Aún si cargo en una condición no adecuada, ahí Él no me deja. Porque ningún padre va a dejar a su hijo en una condición que esté mal. Si nosotros que somos humanos, que somos malos como humanos, no somos capaces de dejar a nuestros hijos en una condición humana, difícil, más cuanto nuestro Padre Celestial. Más nuestro Padre Celestial. Entonces Dios va a ser fiel a eso. Y a veces cuando tú predicas este tipo de mensaje, la gente, el que tiene mente carnal, yo me arriesgo al que tiene mente carnal, porque el que tiene mente carnal inmediatamente interpreta que yo estoy diciendo que se puede pecar y vivir una vida como quiera. Y no es eso lo que estoy diciendo. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Porque no es eso, el espíritu lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que como hijo de Dios, ahora Dios no me abandona. Amén. Dios está conmigo porque mora dentro de mí. Y aún en el momento que yo tengo la prueba, que tengo difícil, aún no escuchándole, Dios está conmigo. Y recibo el consuelo de Él como Padre. En las crisis más difíciles de mi vida, yo he visto la mano de Dios obrar a mi favor. La he visto obrar en momentos que no sé qué hacer. Al punto de no saber qué hacer, que ni siquiera tengo fuerza ni siquiera para orar. Porque he estado tan turbado que mi espíritu no se puede conectar a lo espiritual. Y he descubierto un misterio en esto. Que cuando Dios está en silencio es que más cerca de ti está. Aunque tú estás tan turbado que no lo escuchas y no lo oyes. Pero Él está ahí como poderoso gigante. Él prometió a los cuales Él es fiel: no te dejaré. Aunque pases por las aguas, no te ahogará. Aunque pases por el fuego, no te quemará. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Gloria a Dios. Porque yo estaré contigo. Entonces, ¿qué pasa? Dios es fiel. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dios es fiel. Entonces, Dios se fiel a eso, a lo que dijo, ya lo que dijo. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo ya para terminar. En primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hay una facultad del Espíritu que se puede ver a través del Antiguo Testamento como tipo, sombra y figura, que es una facultad del Espíritu de ser entendidos en los tiempos. Saber qué tiempo tú estás viviendo en Cristo y qué tiempo tú estás viviendo como iglesia. Sí, porque tú vas a ser efectivo cuando tú sepas el tiempo que tú estás viviendo en Cristo. Si se dan cuenta, no es lo mismo cuando tú eras nuevo creyente. Cuando tú eras nuevo creyente, a ti te atacaban quizás unas huestes de maldad muy diferentes a las que te atacan hoy. Sí, eran pequeños ataques. Ahora, mira que tú vas creciendo en términos espiritual, te vas a dar cuenta que muchas veces tú tienes muchos frentes abiertos. Tienes problemas en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, con el vecino, y tú tienes varios frentes abiertos. Y tú no te das cuenta, sin darte cuenta, es que hay una guerra contra ti de las tinieblas para desenfocarte. Para que tú no sigas, para que tú no continúes. Y suceden cosas que tú dices: pero esto, ¿y qué es esto? Esto es raro, esto es extraño. Hasta aún la gente que no tiene mucha profundidad de ese espiritual dice: pero esto es raro, aquí hay algo raro. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber el tiempo que tú estás en Dios. Como iglesia y de manera personal.
En el Apocalipsis hay una carta, hay un mensaje a las 7 iglesias. 7 es el número de plenitud. El número pleno de Dios simboliza la iglesia a nivel general, porque es el número de plenitud. Cada vez que él le escribe, dice, Dios inicia así hablándole a la iglesia. Dios se presenta quién Él es. Jesús se presenta quién es. Y comienza y se presenta. Pero después le dice, conozco tu obra. Y le dice todas las obras buenas que tiene esa iglesia. Y después dice, pero tengo una cosa contra ti. Y ahí dice todo lo malo que tiene esa iglesia. Y después le dice, pero arrepiéntete. Es decir, cambia tu manera de pensar. Y después que tú cambies tu manera de pensar, ahora te doy una promesa, te daré, y le da una promesa. Esa es la estructura de la carta, de ese mensaje. Y le dice, te daré de comer del árbol de la vida, si te va a dar salud, porque ahí simboliza salud. Es una promesa. Si tú te arrepientes, le está diciendo, te daré salud. A otro le dice, te dará de manera escondida. ¿Qué le está diciendo? Le dará profundidades espirituales. Y a cada uno le hace una promesa según lo que debe arrepentirse. ¿Sabe que me llama la atención? Porque cuando yo estoy preparando la prédica, esta semana entera el Señor me manda a que lea eso. Y hoy cuando estoy en la cama, nuevamente el Espíritu me inquieta a leer las 7 iglesias. Y leo las 7 iglesias. Desde mi cama leo las 7 iglesias. Me llama la atención que hay 2 iglesias que no tienen nada bueno que decir de ellas. Que son la iglesia de Sardis y de la Odisea. Dios no tiene nada que decir bueno de ella. ¿Sabe qué me llama la atención? Que aún sin Dios decir nada bueno de ella, Dios la considera iglesia. Dios la considera iglesia. ¿Qué te digo con esto? Que si tú estás buscando perfección en la iglesia, no la vas a encontrar. Si te enfocas en la debilidad de otro, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Sin embargo, entonces yo me exalto, digo, y le pregunto al texto, digo, ¿cómo tú llamas iglesia a algo que tú no tienes nada bueno que decir? Me contestó la voz del Espíritu. Le llamo iglesia porque yo no la mido por sus buenas obras ni por su fidelidad, sino por la mía. Es por la mía que yo la mido. Son iglesias por mis obras, no por la de ellos. Son iglesias por mis obras, no por la de ellos. Escuché esa voz del Espíritu. Son iglesias no por sus obras, sino por la mía. Porque la mía fue perfecta y fue buena. Y por eso que yo la mido. ¿Qué te digo con esto? Que aunque tú veas debilidades y cosas malas en la iglesia, somos iglesia. Amén. Comienza a medirnos por la obra de Cristo y nos verá diferente. Amén. Gloria a Dios. Porque no la va a ver basado en las cosas buenas que hacemos, sino en las buenas que Él hizo. Porque es basado en su fidelidad. Amén. El que siempre anda buscando perfección en la iglesia, lo que está haciendo, está revelando su imperfección. Porque no hay uno que sea perfecto. El único perfecto fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y por experiencia, a aquellos que buscan perfección son los que están más imperfectos. Y usted ve esos que buscan perfecciones, nunca caben en ninguna iglesia. Lamentablemente van a tener que comprar una casa con un Besma y hacer una iglesia para ellos, personal. Que ellos mismos sean sus pastores, sus ungieres, que ellos mismos hagan todo, prediquen, canten, ellos mismos. Y ellos mismos se ministran. El problema es que cuando ellos graben la predicación y se vean, van a ver su imperfección. Van a tener que buscar otra casa para hacer otra iglesia. Cuando están aquí. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le digo con esto? La idea de esto. Vamos a enfocarnos en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones. Y vamos a caer así para atrás a los pies de Cristo y decirle, me entrego completamente a ti para que tú perfecciones mis imperfecciones y para que tú me hagas fuerte en mis debilidades. Ya que tú perdonaste todos mis pecados, porque me diste vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, y tú me perdonaste, y no solamente me perdonaste, sino que me lavaste con su sangre. Le diste dignidad a mi vida. Una de las razones por las cuales yo no he vuelto al mundo es porque para mí Cristo fue suficiente. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cristo ha llenado todas mis expectativas. Cristo es más de lo que yo pensaba. Él es más de lo que yo pensaba. Por eso yo me siento complacido más venir a la iglesia que a otro sitio. Porque Él llenó mis expectativas. Él es más de lo que yo pensaba. Él es más de lo que yo pensaba. Entonces, todo lo que yo me voy a gozar, me lo voy a gozar en Él. Amén.
Todo lo que voy a hacer es en Él. ¿Por qué? Porque yo fui salvo para la alabanza de su gloria. Yo no tengo que buscar nada en el mundo. El mundo no tiene nada que ofrecerme, no tiene nada que darme. Lo único que me dio fue mucho palo y mucho golpe. Mucho palo y mucho golpe. Me humilló tanto, tanto, tanto el mundo que yo no he querido pasar por ahí. Porque fue tanto lo que me hizo. Y la paz que yo recibí en Cristo no tiene precio. Amén. Y todos nosotros hemos recibido esa paz por estar en Cristo. Y Dios está dispuesto a trabajar con todos nosotros. Lo único que nosotros tenemos que saber que Dios está dispuesto a sanar todas nuestras heridas del pasado, todas nuestras heridas. Porque el pueblo de Dios es considerado como un ejército y nadie herido puede ir a la batalla. Cuando alguien está herido, hay que llevarlo a un lugar a sanarlo, porque nadie herido puede caminar. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, ¿cómo yo voy a ayudar a sanar a alguien si yo estoy herido? Porque al principio de mi ministerio, yo estaba predicando herido, porque me hirieron, hasta que Dios me sanó. Cuando Dios me sanó, comencé a entender las escrituras y a fluir diferente. Amén, aleluya. Porque Él es mi sanador y también es tu sanador. Amén. Se pueden poner de pie. Amén.